Así es, bailando el twist, seguimos escuchando a Miguel Ríos. Y bueno, pues ya estamos, le comentaba que tenemos un tema interesante, en donde incluso vamos a tener, pues, pases, pero ya lo hablaremos esto más adelante. Un tema interesante, ¿por qué nos enfermamos? Lo que no se expresa se imprime en el cuerpo. Y es que esta es una conferencia que se va a dar la próxima semana por el doctor Claude Bouvier, a ver si así se pronuncia bien, aquí en México. Para ello se encuentra en la línea de Radio 13 Noticias el doctor Jorge Coutinho Hernández. Él es médico biólogo, especialista en nueva medicina germánica y de codificación biológica de las enfermedades. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, a sus órdenes. Gracias, que nos platique sobre esta conferencia que va a llevar a cabo el doctor Claude Bouvier, no sé si así se pronuncie bien, mi francés no es muy bueno, ¿verdad? Y que nos platique de qué se trata este tema, que sin duda es interesante, por qué nos enfermamos y que no tiene que ver necesariamente con aspectos pues biológicos, sino otro tipo, ¿no? Se dan más cosas en torno a una enfermedad. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, la descodificación biológica de las enfermedades parte de investigaciones del doctor Hammer. El doctor Hammer descubre en 1978 que cuando le mataron a su hijo, él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de mama, y entonces empiezan las investigaciones y se da cuenta que los conflictos biológicos pueden desencadenar enfermedades, principalmente el cáncer, de tal manera que él, siendo un médico que trabajaba en Alemania, en la Universidad de Tübingen, y siendo radiólogo, hace investigaciones tomando tomografías, y aquí en el cerebro se pueden ver los conflictos que impactaron en una tomografía. Son conflictos biológicos los que desarrollan la enfermedad, no conflictos psicológicos, para no confundirlos. Por ejemplo, hay conflictos de pérdida, abandono, soledad, conflictos económicos, de desvalorización, conflictos indigestos, de miedo, resistencia, parálisis. Estos conflictos pueden terminar desarrollando a nivel cerebral un estímulo hacia los órganos y desencadenar cualquier enfermedad, desde una gripa hasta un cáncer, o desde un problema de estrés hasta una psicosis o esquizofrenia. ¿Cómo es que se percibe en esta tomografía? ¿El cerebro registra este tipo de situaciones? ¿Cómo se hace? Sí, el cerebro tiene control de todos los órganos, células del organismo, hasta la última gota de sangre, de tal manera que el cerebro es una computadora, y esto se manifiesta cuando hay un conflicto. Por ejemplo, una persona está tranquila y de repente tiene miedo a morir porque le pusieron una pistola en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En ese momento, en un área específica del cerebro, en este caso, si es mujer, en el área que controla la mama, o en el hombre, en el área que controla el testículo, se van a hacer unas ondas, unos círculos, como cuando uno tira una piedra en el agua, unos círculos concéntricos, y esto se puede ver en una tomografía simple, una tomografía axial computarizada, y eso lo descubrió el doctor Hammer. ¿Qué esta descodificación biológica de las enfermedades, cómo ayuda a controlar estas enfermedades, o cómo ayuda a la ciencia precisamente para controlar o para dar tratamiento a enfermedades que ya se tienen? Bueno, la descodificación biológica de las enfermedades primero identifica el conflicto biológico, el conflicto emocional y también transgeneracional. Esto lo va a exponer el doctor Claude Bouvier de la psicogenealogía, de tal manera que en el momento que hay el conflicto va a haber una modificación orgánica, biológica en el cuerpo. Cuando se descubre ese conflicto, la persona lo tiene que descubrir haciendo una hoja de explicativa, una carta donde se analiza qué conflicto fue lo que desencadenó su enfermedad. En ese momento se puede empezar a descodificar el conflicto de tal manera de que le demos una información al cerebro para que a su vez revierta la modificación orgánica que hubo. Esto se hace a través de terapia, tanto de la medicina germánica del doctor Hammer como de la descodificación biológica de las enfermedades.
Es por eso que el doctor Claude Bouvier va a dar una conferencia el próximo jueves 3 de noviembre de las 4:30 a las 17:30 en el auditorio 3 de la planta 19:30, ¿no? baja del Centro Médico Siglo XXI. Ajá. En esta conferencia va a tratar todos estos temas. Sí, cómo se hace la descodificación y el estudio transgeneracional o la psicogenealogía. La célula tiene memoria tanto de los padres, abuelos y bisabuelos, y esto viene a manifestarse en las siguientes generaciones, de tal forma que ahí se explica cómo la memoria celular de un conflicto no resuelto de un antepasado puede manifestar en las nuevas generaciones, en la siguiente generación o 2 o 3 generaciones posteriores. Sin embargo, ¿qué tanto ayuda el que, por ejemplo, una persona que ya tiene cáncer, que ya se le detectó el cáncer, empieza a descodificar esta enfermedad? ¿Le ayuda en algo? Bueno, precisamente en el estudio se da cuenta que, voy a poner un ejemplo concreto, a una madre le quitan a su hijo, se lo secuestran o fallece o tiene una pérdida por un hijo. Esto va a provocar o desencadenar un cáncer de mama. Si la mujer es derecha, va a ser en la mama izquierda y viceversa. De tal manera que si la paciente llega con el cáncer de mama, se le hace comprender el conflicto de pérdida del hijo, el conflicto de nido. Cuando se resuelve este conflicto, está el cerebro en condiciones de revertir el desarrollo mamario. En este caso hubo una reproducción celular con un propósito, producir mayor cantidad de leche para el hijo que se está perdiendo. Es decir, es fundamental. Si esto lo origina, el cerebro puede revertir la enfermedad y volver a estar sana esa persona. Oiga, ¿y esto se puede aplicar actualmente en la medicina? Por ejemplo, si uno va a una cita, a una consulta ya con esta enfermedad, pues los médicos regularmente no le hablan de estos temas. Lo que el médico hace es atacar el problema de manera, pues, con medicamentos como tales. Entonces, más bien hay que recurrir a otra clínica o esta medicina que trae el doctor Claude Bouvier, precisamente para atacar todo el aspecto que viene detrás de la enfermedad. Sí, a mí en la universidad, como médico que soy, me enseñaron que las enfermedades, por un lado, son orgánicas y hay que tratarlas orgánicamente, aunque no se vea la causa o la etiología. Y por otro lado, las cuestiones mentales, pues hay que tratarlas con el psiquiatra, el psicólogo, el psicoanalista, de tal manera que la descodificación y la nueva medicina germánica hacen una unión entre la mente y el cuerpo. Esa computadora cerebral tiene que desarrolla la enfermedad y por lo tanto ahí está la causa de revertir el problema biológico para que haya una curación a nivel orgánico. Aquí se une la parte mental, la psique, la parte cerebral y la parte orgánica. Ahora, aquí en México, ¿dónde podemos nosotros tener acceso a esta nueva medicina germánica? Digo, seguramente el doctor Claude Bouvier en esta conferencia lo explicará y demás, pero a algunas personas que quieran recurrir a este tipo de medicina, ¿dónde pueden hacer o a quién pueden contactar? Así es. Bueno, por un lado se va a dar la conferencia del jueves 3 de noviembre en el siglo XXI y en el 2012 va a haber una serie de cursos, de módulos para personas interesadas, a psicoterapeutas, médicos y a toda persona interesada en la salud. Se pueden comunicar al Centro de Asesoría en Desarrollo Humano. Les voy a dar en la página de internet que es www.adhu.com o a los teléfonos 01800 00 22 348. Y un servidor da consulta en México, el Distrito Federal, en el 56 62 8381. Mi nombre es doctor Jorge Coutinho. Doctor Jorge Coutinho, ¿y cómo va a ser el acceso para para la conferencia del próximo jueves 3 de noviembre a las 4:30 de la tarde? Precisamente el Centro de Asesoría en Desarrollo Humano, CADU,
está ofreciendo 5 pases dobles para la estación. Y pueden contactar a la estación o al teléfono 01800 00 22 348 o en la página que mencioné, cadu.com. Pues muchísimas gracias. Y para quien no logre obtener estos pases, puede llegar directamente a este auditorio 2 de la planta baja del Centro Médico Siglo XXI. Así es, o inscribirse en la página. El costo es de 100 pesos y puede inscribirse directamente en la página o llamando a los teléfonos. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya dado esta información. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que diga el doctor Claude Bouvier en esta conferencia el próximo jueves 3 de noviembre de 4:30 a 7:30 de la noche. Esto es en el auditorio 2 de la unidad de congresos, ¿verdad? Del Centro Médico Siglo XXI. Auditorio 3, planta baja del Centro Médico. ¿Auditorio 3? Ok. Auditorio 3 de la planta baja del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el que está ahí en Cuauhtémoc. Exactamente. Perfecto, pues estaremos pendientes y muchísimas gracias también por estos 5 pases dobles, así es que la gente puede empezar a llamarnos aquí a los teléfonos y yo le agradezco al doctor Jorge Coutinho Hernández, quien es médico biólogo y especialista en nueva medicina germánica y de codificación biológica de las enfermedades, que nos haya tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias, doctor Coutinho. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días. Pues ya, ¿por qué nos enfermamos? Si no es interesante, yo creo que todos tenemos un familiar o un conocido, un amigo, una amiga, pues que tiene algún tipo de enfermedad que nomás no sabemos por qué le dio o que no nos gusta que la tenga, por supuesto a nadie le gusta estar enfermo. Y no nada más es una enfermedad fisiológica, siempre las enfermedades traen algo más, ya lo explicaba el doctor Coutinho, así es que no desperdicie, no deje ir estos 5 pases dobles a las personas que nos hablen aquí en los teléfonos de Radio 13 Noticias, recuerde 5262-1313, aquí en la cabina la estamos esperando con estas llamadas, y también tenemos la da sin costo 01800 723-4613 es nuestra edad sin costo y aquí pueden conseguir uno de estos 5 pases dobles y de no ser así pueden llegar directamente a este auditorio 2 de la planta baja del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que está ubicado precisamente en la avenida Cuauhtémoc, y bueno, ahí pueden llegar directamente, comprar su acceso, que cuesta 100 pesos para esta conferencia que va a dar el doctor Claude Bouvier. ¿Quién es? Pues él es precisamente el que va a impartir esta conferencia y el que está impulsando lo que tiene que ver con toda esta nuevas herramientas para tratar a las enfermedades, que es esta medicina germánica y la decodificación biológica de las enfermedades. Así es que llámenos para el próximo jueves 3 de noviembre a las 4:30 se va a dar esta conferencia. ¿Por qué nos enfermamos? Lo que no se expresa se imprime en el cuerpo. 8 de la mañana en punto, sigue fría la mañana aquí en el Distrito Federal, 9 grados centígrados la temperatura, sábado 29 de octubre, y recuerde, hoy es el último día del horario de verano, mañana ya estamos en horario de invierno. Vamos a un corte y regresamos.